Muy buenos días, bienvenidos a todos, una vez más a nuestro devocional diario. En el primer libro de la Biblia, el libro que lleva el título del Génesis, encontramos realmente historias maravillosas. Tenemos la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero hay un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención. Me refiero a José. Si no han leído la historia de José, se la recomiendo. Léanla lo antes posible. Realmente es extraordinario cómo este joven reaccionó frente a las circunstancias, frente a las presiones y pruebas tremendas por las que tuvo que pasar. Desde joven, a través de una serie de sueños proféticos, Dios le fue mostrando lo que él iba a hacer en el futuro, cómo iba a ser un instrumento útil en las manos del Señor. Él abrió su corazón, le contó estos sueños a sus hermanos, también a su padre, y a raíz de eso, la envidia, los celos, comenzaron a jugarle malas pasadas a sus hermanos. Comenzaron a llamarlo, ahí viene el soñador. Fue tanto los celos, la envidia, el rechazo que le tenían a su hermano que decidieron quitarlo de en medio, eliminarlo. Sin embargo, Dios lo guardó de una forma maravillosa y finalmente lo venden como un pobre esclavo, donde pasa años en Egipto. Primeramente lo compra un tal Potifar, luego lo acusan de algo que él no había hecho, lo meten en la cárcel, y después de muchos años, sus hermanos tienen que ir a Egipto a buscar ayuda, y allí está José. Cuando se produce ese reencuentro realmente extraordinario, ellos tienen pánico, porque saben que José ahora se puede vengar de todos y de cada uno de ellos. Pero quiero leerles en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, capítulo 50, concretamente a partir del verso 21. Presten atención a las palabras que José les dirige a sus hermanos. José les dijo: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió en bien, para hacer lo que hoy vemos, mantener la vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló José, hablándoles al corazón. No permitió que la venganza, el odio, la amargura y el resentimiento se apoderaran de su vida. Aquí vemos varias cosas importantes. Primero, cómo sus hermanos lo rechazan, y después de un tiempo tienen que recurrir a él sin saberlo. Y cuando José los reconoce y se produce ese reencuentro, ellos tienen miedo porque saben que pueden perder la vida. Por otra parte, la reacción de José, extraordinaria, cómo guardó su corazón y supo interpretar los tiempos, sabiendo que todo aquello terrible que le había sucedido, nada agradable por cierto, Dios lo había permitido, con un propósito. Y el propósito era que algún día Dios lo levantaría, Dios lo exaltaría, lo sacaría de la cárcel y se convertiría en el hombre más importante de Egipto, después del faraón, para que de esa manera pudiera organizar la distribución de la comida y pudieran salvar la vida a ellos y muchísima gente más. No dejes que nunca el diablo envenene tu corazón y contamine tu fe. Y por otra parte, pensando en los hermanos de José, no le des lugar a los celos ni a la envidia, porque son tremendamente destructivos. Me costó mucho tener que reconocer, estando ya en el ministerio, sirviendo al Señor después de muchos años, que entre los hermanos, en el pueblo cristiano, existen celos y envidias. No me cabía en la cabeza cómo estos dos ingredientes mortales, estos venenos, pueden existir entre los creyentes hoy en día. Pero la pura realidad es que es así. Hay gente envidiosa, gente celosa, que se llaman cristianos, pero se dejan controlar por estos elementos y destrozan sus vidas y viven en amargura y no disfrutan de lo que tienen ni de lo que son en Cristo, porque siempre están con celos y con envidias que realmente no traen nada positivo a la vida de una persona. La historia de José es extraordinaria,
Porque por una parte vemos lo peligroso que es darle lugar a la envidia y a los celos. Y por otra parte vemos cómo José guardó su corazón y entendió que todo aquello Dios lo había permitido con un propósito. En esta historia encaja perfectamente ese versículo que muchos de los que solemos leer la Biblia conocemos perfectamente. Romanos 8:18. Mas sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero a mí me gusta también el versículo 18 del mismo capítulo. Dice la Biblia, estando persuadido de esto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Guardemos nuestros corazones, no le demos lugar al diablo, porque si le damos lugar al enemigo lo tomará y nos hará mucho daño. Guardemos nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, en definitiva nuestra vida, porque nuestra comunión con Dios es lo que nos mantiene firmes y estables. Si bajamos la guardia y le damos lugar a la carne, y uno de los frutos, uno de los, resultados de darle lugar a la carne es la envidia, los celos, la amargura, etcétera, etcétera, podremos ser destruidos y perderemos muchas bendiciones que el Señor tenía preparada para nosotros. La historia de José es una historia llena de grandes lecciones que podemos hoy en día aplicarnos a nuestro diario vivir para que no seamos víctimas de nosotros mismos, ni de nadie, ni de nada, sino que podamos vivir una vida por encima de las circunstancias aparentemente negativas y terribles, sabiendo que el Señor es el que controla nuestras vidas, el que nos ama, el que nos dirige, el que nos pastorea, y Él no va a permitir en nuestra vida una prueba o algo para la cual el Señor no nos haya capacitado o nos dé la gracia y la fortaleza necesaria para poder afrontarla con gozo, con alegría y entendiendo que Dios permite a veces cosas en nuestra vida que nos pueden hacer llorar y sufrir para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual y nuestra estabilidad en Cristo Jesús. Lean la historia de José, se encuentra en el libro del Génesis. Es una historia maravillosa. Lo vemos desde jovencito, amado por su padre, vestido con unas ropas especiales. Bueno, también en el hogar se había producido ahí como una especie de favoritismo, ¿no? Y eso nunca trae nada bueno. No aporta nada bueno el que el padre quiera más a un hijo que a otros. Pero así fue la historia. Pero gracias a Dios, José se mantuvo firme y fue un instrumento de bendición tremenda para su generación, por supuesto también para sus familiares. Y nosotros podemos también hoy en día ser grandes instrumentos en las manos de Dios, canales de bendición, si guardamos nuestros corazones. Si usted tiene problema con la envidia y con los celos, despréndase de eso inmediatamente, antes de que estos elementos le pasen factura a su vida. Si usted está en el ministerio, fíjese lo que le digo, si usted está en la obra del Señor y usted tiene envidia de otros pastores, de otros ministerios, de otras iglesias, porque a lo mejor han crecido más que la suya, tenga mucho cuidado, cuide su corazón, porque no sirve de nada que usted se llame pastor, apóstol, reverendo, profeta o como quiera llamarse. Si usted le da lugar a los celos y a la envidia, usted se está haciendo muchísimo daño y se lo va a hacer a las personas que supuestamente usted está ministrando. Y por otra parte, vamos a darle gracias al Señor por lo que entendemos y por lo que no entendemos. Si usted está pasando por pruebas en este momento, gloria a Dios. Eso significa que Dios está obrando en su vida, que Él está dedicando tiempo a usted. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice la Biblia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que lo que le dijo José a sus hermanos en varias ocasiones, no tengáis miedo, no tengan miedo, yo les voy a cuidar, yo les voy a sustentar, voy a cuidar de vosotros y de vuestros hijos. Son palabras que nos tienen que traer aliento al corazón, porque lo mismo nos dice hoy nuestro amado y querido Señor Jesucristo. No tengáis miedo, yo voy a cuidarles, yo voy a protegerles. Si José cumplió con su palabra, ¿cuánto más el Señor nuestro Dios cumplirá con su palabra y con sus promesas? Si José se dedicó el resto de su vida a cuidar de los demás y sobre todo de sus hermanos, de su padre, de sus familiares, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que también fue rechazado por sus hermanos, por sus amigos, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron?
El Señor fue levantado hasta lo sumo y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Él se ha comprometido para cuidarnos y bendecirnos todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos queridos, con esta palabra, esta historia tan bonita y tan interesante, basada en la vida de José, vamos a orar. Dios lo restauró a él y también te puede restaurar a ti. No dejes, repito, que el diablo envenene tu corazón. Deja que el Señor cambie tu vida, limpie tu corazón y tu mente y pueda ser una bendición para muchas personas. Señor, gracias en esta mañana por esta historia, por esta palabra preciosa que nos trae tanta fortaleza y aliento a nuestras vidas. Señor, oramos para que todo aquello producto de la carne, del ego, que nos ha querido en algún momento determinado jugar una mala pasada, salga inmediatamente de nuestra vida. Crucificamos la carne, como dice tu palabra, juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Líbranos de toda tendencia, líbranos de toda cosa mala y pon tu presencia cada día más y más en nuestra vida y que el fruto de tu espíritu, amor, gozo, paz, paciencia y todas estas características maravillosas sean una realidad en cada uno de nosotros. Damos gracias por las pruebas, por las dificultades, damos gracias por todo y sobre todo por tu amor y por tu misericordia. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos cada día. Compartan estos devocionales. Recuerden que solamente tenemos un canal oficial. Por ahí hay gente que sigue abriendo canales, por aquí, por allá. Nosotros tenemos, ya digo, un solo canal llamado Centro Evangélico Vida Nueva. Tanto en Facebook como en YouTube. También estamos en Instagram. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde a todos. Guardemos nuestros corazones, disfrutemos de la vida y sobre todo de nuestra comunión con el Señor, que es lo más lindo que nos ha podido suceder. Nos encontraremos mañana, Dios mediante, en el próximo devocional. Hasta entonces, Dios les bendiga. Mi espíritu